Imagina por un momento que viajas en el tiempo. Caminas por las calles del antiguo Egipto, rodeado de templos, mercados y personas viviendo lo que para ellos es una rutina completamente normal. Nadie sospecha de ti. Nadie te observa con atención. Todo parece tranquilo hasta que haces algo. Algo pequeño. Algo que hoy considerarías completamente inofensivo. Y en cuestión de segundos, todo cambia. Las miradas se vuelven hacia ti. El ambiente se vuelve tenso. Y antes de que puedas reaccionar, ya estás rodeado. No por curiosidad, sino por acusación. Porque acabas de hacer algo que, en el Egipto antiguo, no solo era incorrecto, era un crimen. Y no cualquier crimen. Uno que podía llevarte directamente a la cárcel egipcia, o algo peor. Lo más inquietante de todo es esto, ese mismo acto, hoy, lo haces casi todos los días. Sin pensar. Sin cuestionarlo. Sin imaginar que, en otro tiempo, habría tenido consecuencias extremas. Hoy vamos a explorar algunas de esas acciones. Cosas completamente normales en el mundo moderno, que en el antiguo Egipto habrían sido suficientes para meterte en problemas serios. Y a medida que avancemos, vas a empezar a darte cuenta de algo incómodo. La línea entre lo normal y lo prohibido no es tan clara como parece. Todo depende del contexto, del momento y de las reglas invisibles que gobiernan cada sociedad. Para empezar, hay que entender algo fundamental. El antiguo Egipto no funcionaba como nuestras sociedades modernas. No existía una separación clara entre lo religioso, lo político y lo cotidiano. Todo estaba conectado. Las leyes no solo protegían a las personas, protegían el orden del universo. Cada acción tenía un significado mayor. Y eso convertía cosas simples en asuntos extremadamente serios. Un ejemplo claro es el respeto a los símbolos sagrados. Hoy, ver una imagen, un símbolo o incluso un objeto religioso puede ser algo cotidiano. Pero en el antiguo Egipto, ciertos símbolos no eran solo representaciones, eran extensiones reales de lo divino. Tocarlos sin autorización, usarlos de forma incorrecta o incluso mirarlos en un contexto inapropiado podía ser considerado una falta grave. No porque el objeto en sí fuera frágil, sino porque representaba algo que no debía ser alterado. Y esto nos lleva a algo aún más cotidiano. El lenguaje. Las palabras. Hoy hablamos constantemente, opinamos, criticamos, bromeamos. Pero en el antiguo Egipto, las palabras tenían peso. Literalmente. Se creía que lo que decías podía influir en la realidad. Que hablar de forma negativa, mentir o incluso usar palabras en el momento incorrecto podía alterar el equilibrio. Y eso no era solo una cuestión moral, podía tener consecuencias legales. Pero quizás uno de los aspectos más sorprendentes es la relación con la autoridad. Hoy cuestionar, debatir o incluso ignorar ciertas figuras de autoridad puede ser parte de la vida cotidiana en muchos lugares. Pero en el antiguo Egipto, el faraón no era solo un gobernante. Era considerado una figura divina. Cuestionar su autoridad, incluso de forma indirecta, no era una simple opinión, era una amenaza al orden establecido. Y eso podía ser castigado de forma severa. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque no estamos hablando solo de grandes actos de desafío. Estamos hablando de pequeños gestos. Actitudes. Formas de comportarse que hoy pasan completamente desapercibidas. Como mostrar impaciencia en ciertos contextos. Interrumpir rituales. Ignorar normas sociales implícitas. Cosas que hoy consideraríamos triviales, pero que en ese momento podían interpretarse como una falta de respeto al orden. Y esto nos lleva a una idea clave. En el antiguo Egipto, el concepto de normal estaba completamente ligado al equilibrio. A lo que mantenía la armonía. Cualquier desviación, por pequeña que fuera, podía ser vista como una amenaza. Y eso hacía que el margen de error fuera mucho más reducido de lo que estamos acostumbrados hoy.
pero esto es solo el comienzo. Porque en el próximo capítulo vamos a entrar en ejemplos mucho más concretos. Situaciones específicas donde una acción común, algo que probablemente hiciste hoy mismo, habría sido suficiente para meterte en problemas reales. Y lo más inquietante de todo, es que no siempre sabrías que hiciste mal. Si en el primer capítulo entendimos que muchas acciones aparentemente normales podían convertirse en problemas en el antiguo Egipto, ahora vamos a entrar en situaciones concretas. Momentos reales, cotidianos, donde algo que hoy haces sin pensar, podría haberte llevado directamente a un castigo serio. Y lo más inquietante no es solo la acción en sí, sino lo fácil que sería cometer ese error sin darte cuenta. Empecemos con algo extremadamente común, tomar algo que no es tuyo, pero sin intención de robar. Hoy, usar algo prestado sin permiso inmediato, tomar un objeto solo por un momento o incluso asumir que puedes usar algo porque está disponible, puede parecer inofensivo en muchos contextos. Pero en el antiguo Egipto, la propiedad tenía un valor mucho más rígido. No solo por el objeto en sí, sino por lo que representaba dentro del orden social. Tomar algo sin autorización, incluso temporalmente, podía interpretarse como una ruptura del equilibrio. Y eso no era solo una falta moral, podía escalar rápidamente a una acusación formal. Ahora piensa en algo aún más cotidiano, mentir, aunque sea una mentira pequeña. Hoy, las mentiras sociales, las omisiones o incluso las exageraciones son parte común de la interacción humana. Pero en el contexto egipcio, la verdad estaba directamente ligada al concepto de Ma'at, el equilibrio universal. Mentir no era solo engañar a otra persona, era distorsionar la realidad misma. Y eso tenía un peso mucho mayor. Una mentira repetida, incluso en contextos menores, podía ser vista como un patrón de desorden. Y ese patrón podía tener consecuencias reales. Pero hay algo aún más sorprendente. Comer o comportarse de forma inapropiada en ciertos contextos. Hoy comemos en movimiento, hablamos mientras comemos, usamos el tiempo como queremos. Pero en el antiguo Egipto, había momentos y lugares donde el comportamiento debía seguir reglas muy específicas. Especialmente en contextos rituales o cerca de espacios sagrados. Comer en el momento incorrecto, hacerlo de forma descuidada o ignorar las normas implícitas podía interpretarse como una falta de respeto. Y en algunos casos, eso podía tener consecuencias más allá de una simple advertencia. Otro ejemplo que puede parecer aún más extremo es el cuidado del cuerpo y la higiene. Aunque los egipcios eran conocidos por sus prácticas avanzadas de limpieza, también había normas muy específicas sobre cuándo, cómo y dónde debían realizarse ciertas acciones. Ignorar estas normas, especialmente en contextos públicos o cercanos a espacios importantes, podía ser visto como una forma de desorden. Y eso, nuevamente, podía ser sancionado. Pero aquí es donde la situación se vuelve aún más compleja. Porque no todas las reglas estaban escritas. Muchas eran implícitas. Parte de la cultura, del comportamiento esperado. Y eso significa que alguien que no conociera completamente esas normas, como un extranjero o alguien fuera de contexto, podía cometer errores sin darse cuenta. Y esos errores no siempre eran perdonados. Esto crea una imagen muy clara. Vivir en el antiguo Egipto no era solo seguir leyes explícitas. Era entender un sistema completo de comportamiento. Una red de normas visibles e invisibles que definían lo que era aceptable. Y cualquier desviación, por pequeña que fuera, podía tener consecuencias. Pero hay un ejemplo más que conecta directamente con el presente de forma incómoda. La forma en que tratamos a los demás en situaciones cotidianas. Hoy, la impaciencia, la falta de atención o incluso pequeñas actitudes de desinterés son comunes. Interrumpir, ignorar, responder de forma brusca, son comportamientos que muchas veces pasan desapercibidos. Pero en el contexto egipcio, estas acciones podían ser interpretadas como una falta de respeto al orden social. Y eso no era trivial. Porque el orden social era parte del equilibrio general. Y romperlo,
aunque fuera en una interacción pequeña, contribuía al desorden. Pero lo más inquietante de todo esto es que muchas de estas acciones no parecen graves desde nuestra perspectiva. No son delitos evidentes. No implican daño directo. Y sin embargo, en ese contexto, podían ser suficientes para generar consecuencias reales. Y eso nos lleva a una reflexión importante. ¿Cuántas de nuestras acciones actuales dependen completamente del contexto cultural? ¿Cuántas cosas consideramos normales que en otro lugar, en otro tiempo, serían completamente inaceptables? Pero esto nos lleva al punto más interesante de todos. Porque en el próximo capítulo vamos a explorar algo aún más impactante. ¿Qué tipo de castigos enfrentaban las personas por cometer estos errores? ¿Hasta qué punto podía escalar una situación aparentemente trivial? Y lo más inquietante de todo, es que algunas de esas consecuencias eran mucho más severas de lo que podrías imaginar. Si hasta ahora hemos visto cómo acciones completamente normales podían convertirse en problemas en el antiguo Egipto, lo que viene ahora es la parte más impactante de toda esta historia. Porque no se trata solo de lo que podías hacer mal, sino de lo que podía pasar después. Y aquí es donde todo cambia. Porque en ese contexto, las consecuencias no siempre eran proporcionales a la acción. No existía la misma lógica que usamos hoy para medir la gravedad de un acto. No se trataba solo de daño físico o económico. Se trataba de equilibrio. Y cuando ese equilibrio se rompía, la respuesta podía ser mucho más severa de lo que esperarías. Para empezar, es importante entender que no existía un sistema de justicia único y uniforme como el que conocemos hoy. Las decisiones podían depender del contexto, de la posición social, de la gravedad percibida del acto y, sobre todo, de cuánto se consideraba que ese acto había alterado el orden. En muchos casos, los castigos eran inmediatos. No había largos procesos. No había múltiples niveles de apelación. La reacción podía ser rápida y definitiva. Por ejemplo, en situaciones donde se consideraba que alguien había mentido en un contexto importante, la consecuencia podía ir mucho más allá de una simple reprimenda. Porque mentir no era solo un acto individual, era una distorsión del equilibrio. Y eso debía corregirse. En algunos casos, esa corrección implicaba castigos físicos. En otros, sanciones sociales que podían afectar completamente la vida de una persona. Pero hay algo aún más inquietante. La pérdida de reputación. En una sociedad donde el equilibrio era central, ser visto como alguien que rompe ese equilibrio era extremadamente grave. No solo por el castigo inmediato, sino por lo que implicaba a largo plazo. Perder la confianza de los demás, ser excluido, ser visto como una fuente de desorden, eso podía ser incluso peor que un castigo físico. Porque afectaba cada aspecto de la vida diaria. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más intensa. Porque algunos actos, especialmente aquellos relacionados con lo sagrado o con la autoridad, podían escalar a consecuencias mucho más severas. Cuestionar el orden establecido, faltar al respeto en un contexto ritual o actuar de forma inapropiada en presencia de símbolos importantes no era visto como un simple error. Era una amenaza. Y las amenazas al orden se eliminaban. Esto no significa que cada pequeño error terminara en un castigo extremo. Pero sí significa que el margen de seguridad era mucho más reducido. Que las acciones cotidianas tenían un peso mayor. Y que el sistema estaba diseñado para mantener el equilibrio por encima de todo. Pero hay un aspecto final que es, quizás, el más inquietante de todos. Porque las consecuencias no terminaban con la vida. Según la creencia egipcia, todo lo que hacías tenía un impacto directo en lo que ocurriría después de la muerte. Y eso nos lleva de nuevo al juicio final, descrito en el libro de los muertos. Allí, no importaba si habías evitado castigos en vida. No importaba si nadie te había descubierto. El corazón, que representaba la conciencia, era colocado en la balanza frente a la pluma de la verdad. Y en ese momento, todo se revelaba. Cada pequeña acción. Cada desviación.
cada momento en el que rompiste el equilibrio. Y si el resultado no era favorable, no había segunda oportunidad. No había corrección. No había negociación. Solo una consecuencia final. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque significa que el verdadero castigo no era solo lo que podía pasar en vida, sino lo que podía ocurrir después. Y eso hacía que incluso las acciones más pequeñas tuvieran un peso enorme. Pero ahora, volvamos al presente. Porque después de todo esto, la pregunta ya no es histórica. No es arqueológica. Es mucho más directa. ¿Cuántas de las cosas que haces todos los días habrían sido un problema real en ese contexto? No cosas extremas. No grandes decisiones. Cosas simples. Hablar sin pensar. Actuar por impulso. Ignorar detalles. Priorizar lo inmediato sobre el equilibrio. Y aquí es donde el tema se vuelve realmente poderoso. Porque demuestra algo que muchas veces olvidamos. Que lo que consideramos normal no es absoluto. Es relativo. Depende del sistema en el que vivimos. De las reglas que seguimos. De lo que se espera de nosotros. Y en otro tiempo, en otro lugar, esas mismas acciones podrían tener consecuencias completamente diferentes. Pero hay algo más. Algo que va más allá del contexto. Porque aunque no vivamos bajo las mismas reglas, aunque no enfrentemos los mismos castigos, la idea central sigue siendo relevante. Nuestras acciones tienen impacto. Incluso las más pequeñas. Incluso las que parecen insignificantes. Y la acumulación de esas acciones define mucho más de lo que imaginamos. Así que la próxima vez que hagas algo normal, algo automático, algo que ni siquiera cuestionas, tal vez valga la pena pensar por un momento. No en el castigo. No en la ley. Sino en el equilibrio. Porque tal vez, hace miles de años, ese mismo gesto habría sido suficiente para cambiarlo todo. Y ahora que sabes esto, la pregunta es inevitable. ¿Cuántas veces al día haces algo que, en otro tiempo, habría sido suficiente para meterte en problemas serios? Hay algo que no hemos mencionado todavía. Y es, quizás, la parte más incómoda de toda esta historia. Porque hasta ahora hemos hablado de leyes, de normas, de castigos, pero hay una pregunta que cambia completamente la perspectiva. ¿Y si no necesitabas romper una gran regla para estar en problemas? ¿Y si el verdadero peligro no estaba en los actos extremos, sino en la repetición constante de pequeños errores? En el antiguo Egipto, existía una idea que era tan simple como inquietante: no es un solo acto el que define tu destino, es la suma de todos ellos. Y eso cambia todo. Porque significa que no había un momento específico donde cruzabas la línea. No había un punto claro donde pasabas de estar bien a estar en problemas. Era un proceso gradual. Invisible. Silencioso. Cada pequeña acción que rompía el equilibrio, por mínima que fuera, se acumulaba. No como un registro externo, sino como parte de ti. Como algo que llevabas contigo, incluso sin darte cuenta. Y esto hace que el sistema sea mucho más exigente de lo que parece. Porque no basta con evitar grandes errores. No basta con comportarte correctamente en momentos importantes. Lo que realmente importaba era la constancia, la coherencia, la repetición diaria de acciones alineadas con el equilibrio. Y aquí es donde todo se vuelve inquietantemente familiar. Porque si lo piensas bien, nuestra vida moderna funciona de una forma muy parecida. No somos definidos por un solo momento. Somos definidos por patrones. Por hábitos. Por decisiones repetidas que, con el tiempo, crean una dirección. Pero hay una diferencia clave. Nosotros rara vez prestamos atención a esas pequeñas decisiones. Las consideramos irrelevantes. Automáticas. Sin impacto real. Y eso es exactamente lo que las hace peligrosas dentro de esta lógica. Porque no se sienten importantes, pero se acumulan.
Y ahora imagina esto desde la perspectiva egipcia. Cada palabra que dices sin pensar. Cada pequeña mentira. Cada momento de impaciencia. Cada acción donde eliges lo fácil en lugar de lo correcto. No como eventos aislados, sino como parte de una cadena. Una cadena que, con el tiempo, se vuelve más pesada. Y lo más inquietante es que no hay una señal clara que te indique cuando esa acumulación se vuelve crítica. No hay una alarma. No hay un aviso. Solo continuidad. Solo repetición. Solo hábito. Y esto nos lleva a algo aún más profundo. Porque en el antiguo Egipto, no solo se evaluaba lo que hacías, sino lo que permitías. Ignorar una injusticia, no intervenir cuando era necesario, mantenerse pasivo frente al desequilibrio. También era una forma de romper el orden. Y eso añade otra capa al problema. Porque significa que no hacer nada también puede tener consecuencias. Y aquí es donde el concepto deja de ser histórico y se vuelve completamente actual. Porque vivimos en un entorno donde constantemente tomamos decisiones, incluso cuando creemos que no estamos decidiendo. Elegimos ignorar, elegimos posponer, elegimos no actuar. Y cada una de esas elecciones también forma parte del equilibrio. Pero hay algo más. Algo que los egipcios entendían muy bien. El equilibrio no es algo que se alcanza una vez y se mantiene para siempre. Es algo que debe ser ajustado constantemente. Como una balanza en movimiento. Siempre en riesgo de inclinarse. Siempre necesitando corrección. Y eso significa que incluso si has actuado correctamente durante mucho tiempo, un periodo de descuido puede cambiar esa dirección. No de forma inmediata, pero sí progresiva. Y esto es lo que hace que todo el sistema sea tan exigente. No hay descanso completo. No hay momento donde puedas decir ya está, ya es suficiente. Siempre estás en proceso. Siempre estás ajustando. Siempre estás equilibrando. Y ahora volvemos a la pregunta central. Porque después de todo esto, ya no se trata de entender el antiguo Egipto. Se trata de entender algo mucho más cercano. Si este tipo de lógica se aplicara hoy, ¿cómo sería evaluada tu vida diaria? No tus grandes decisiones. No tus momentos importantes. Sino lo que haces constantemente. Lo que repites. Lo que se vuelve automático. Y aquí es donde el tema alcanza su punto más fuerte. Porque no hay una respuesta clara. O hay una forma simple de medirlo. Pero hay una sensación. Una intuición. Algo que te hace pensar que, tal vez, algunas de esas pequeñas acciones no son tan insignificantes como parecen. Y tal vez esa es la razón por la que este tipo de ideas siguen siendo tan poderosas, incluso miles de años después. Porque no dependen de creer en un sistema específico. Dependen de algo mucho más básico. La conciencia de que cada acción tiene un impacto. Y que ese impacto no siempre es inmediato. Pero siempre está ahí. Así que la próxima vez que hagas algo normal, algo automático, algo que ni siquiera cuestionas, recuerda esto. En otro tiempo, en otro lugar, eso podría haber sido suficiente para cambiar completamente tu destino. Y la parte más inquietante es esta, tal vez no hemos cambiado tanto como creemos. Si te gustan estos misterios de la historia, suscríbete. Porque hay secretos del antiguo Egipto que aún no han sido revelados. Y algunos son incluso más perturbadores que este.